Buen día, compañeros. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. ¿Me podría confirmar si se escucha y se ve bien, por favor? Sí se ve y se escucha. Gracias, muy amables. Hoy, como les comentaba, vamos a tener la conferencia del curso. Entonces, en unos momentos vamos a iniciar. Mientras tanto, pues les iba a comentar sobre qué va a tratar la conferencia. La conferencia va a tratar sobre unos temas interesantes que son el desarrollo de interfaces web, por si a alguno le interesa ese campo o se ha sentido emocionado al desarrollar una interfaz, pues hoy vamos a ver un tema interesante con herramientas y frameworks que son bastante utilizados actualmente hoy en día y como son Bootstrap o SAS, que es CSS compilado. En este caso creo que les va a servir, ya que luego vamos a tener el enunciado de la práctica 2 y ahí van a tener que aplicar lo que vamos a ver hoy en la conferencia. Con que pongan atención hoy en la conferencia, pues la práctica 2 sale bastante sencilla, se van a dar cuenta, y se tiene planificado que la práctica 2 y la práctica 3 sea una misma, solo que dividida por fases. En la práctica 2 prácticamente sería una interfaz web con algunos apartados y ya en la práctica 3, que sería la segunda fase, pues implementar su servidor en Django o Flask para la página web. En este caso, se tiene planificado eso. No lo han confirmado los ingenieros, pero eso se tiene planificado de momento. Cualquier cosa yo les comentaría. Otro punto importante son los congresos del curso de la otra semana. No sé si ya les comentó el ingeniero alguna información. Me confirmarán por ahí. Sí, hoy nos comentó. Que hay que ir a la fiesta para los tres netos. Sí, sí les comentaba. Eso de la fiesta es opcional, pero sí, me dijo que escogiera unas conferencias que serían propuestas y él va a elegir cuáles van a ser al final. En este caso, también le pregunté y me dijo que sí son válidas las virtuales, entonces también voy a tomar en cuenta esas para los que no pueden asistir de forma presencial. Eso sí, tienen que tomar captura de su comprobante de inscripción, llenando el formulario que ofrece la página. Así que eso sería más que todo para optar a eso. Prácticamente para los puntos, pues se va a dejar un ensayo el cual ustedes van a tener que, a forma de resumen, explicar qué aprendieron en la conferencia, aspectos importantes y también su comprobante. Con eso se variaría y se darían 2 puntos netos en el laboratorio, que creo que les va a servir muchísimo, y un punto neto en la magistral también. Así que es una buena oportunidad para aprovechar sus puntos y encaminar más el laboratorio que ya está cerca de ser aprobado por ustedes. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Solo como último aviso, vamos a presentar pantalla de UEDI. Y como la otra semana no tendremos clase, pues, bueno, ninguna clase de sistemas, ya que por obvias razones los congresos se cancelan todos los sistemas, entonces prácticamente no tendríamos sesión la otra semana, pero tal vez demos una clase extra para resolución de dudas o ver qué podemos hacer. Como les comentaba, no habrá clase, por lo que el foro cubre 2 semanas. Esta, la actual, y la siguiente semana. No habrá un foro 10 por así decirlo, sino que el foro 9 cubrirá las 2 semanas. Por si tienen sus dudas, las pueden publicar ahí. Y yo les estaré respondiendo así como normalmente lo hago. Y también cuando esté aprobada la práctica 2 pues se la subiría yo a la plataforma. Ese es el último aviso. Y vamos ya a iniciar con la conferencia. Espero, como último punto, también se les estará tomando asistencia a los estudiantes. Como les comentaba, esta asistencia pues tendrá un valor de sus preguntas en el proyecto 2. Así que estar atentos ahí por el chat cuando se les indique cuándo colocarla.
Solo voy a presentar al conferencista en lo que se va uniendo. Sí, coméntame. Perdona, creo que ¿a cuántas conferencias es que podemos entrar o no? Ustedes pueden entrar a las que quieran, no hay un número en específico, pero para los puntos será resumen de solo una. Entonces, con una que entren, pues, suficiente. Ah, ok, perfecto, gracias, Alex. Y otra cosa, no está habilitado el de preguntas. Ah, sí, ahorita se los habilito. Hoy como tienen que validar asistencia, voy a activar preguntas, pero lo voy a configurar para que no se permitan preguntas anónimas, así para que todos escriban su nombre y se validen sus datos. Como último punto, pues ya vamos a iniciar con la conferencia. Ya se encuentra aquí el encargado de impartirla. Su nombre es Maynor Eduardo Peñate, que nos va a impartir los temas que les comentaba, la introducción de interfaces con Bootstrap y SAS. Es un tema muy interesante. Él tiene bastantes años de experiencia ya laborando en este mundo, así que si tienen preguntas, aprovechen y puedan hacerlas para que sean resueltas de la mejor manera posible. Entonces, te dejo la palabra, Eduardo. Gracias, Erwin. Ahora iniciamos. Gracias. Solo les voy a poner mi cámara para que iniciemos. ¿Está? Creo que ya todos me pueden ver. ¿Vos me podrías confirmar que estamos bien? Sí, ya se ve, ahí Gracias. estamos. Ya vi por ahí que sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Eduardo Peñate y yo les voy a compartir una conferencia hoy relacionada al desarrollo de interfaces. Específicamente, el título de la conferencia es Introducción al desarrollo de interfaces con Bootstrap y SAS. Para la agenda, pues preparé una presentación, la cual voy a compartir, o como vamos a manejar la sesión es de la siguiente manera. Ahorita pues quería contarles un poquito sobre el título de la presentación, que me pudieran ver. Luego vamos a pasar a compartir la presentación como tal, ver la agenda que tiene. Vamos a pasar a un proceso de live coding, o sea, no va a ser solo teoría, sino que vamos a ver algo de práctica. Va a haber después de eso un apartado de preguntas y respuestas para que saquen cualquier duda, ya sea relacionada a la conferencia o tal vez relacionada al mundo de interfaces, UX, UI y desarrollo web. Ahora, espero que sea sobre la conferencia. Cualquier duda, pues la pueden ir dejando de una vez en el chat y yo se la respondo al final en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, entonces les voy a compartir mi presentación e iniciamos. Y casi listo. Bueno, ahora les comparto la presentación. Por si la necesitan, también les voy a dejar el enlace de la presentación en el chat, aunque creo que no tengo acceso. Se la voy a compartir a Erwin y que él se las comparta sobre el chat. La presentación va a estar en línea. En realidad va a estar ahí posiblemente para toda la vida, así que si la quieren consultar, no hay problema. Se la comparto a Erwin para que se las pueda enviar por si la desean ver por su lado. Si no, pues también la vemos por acá. Bueno, entonces ahora les comparto mi pantalla y vamos viendo. Listo, bueno. Primero, pues, gracias por asistir a la conferencia. Espero que sea de su agrado, que aprendan bastante y al menos
sea tal vez un primer punto de partida para empezar en el mundo del desarrollo de interfaces, que justamente por eso es que dice introducción. Si no, capaz nos llevamos aquí horas, podríamos hacer un curso entero de desarrollo de interfaces, porque varía entre tecnologías, teoría y demás. Todo lo que vamos a ver ahorita es teoría, y luego vamos a pasar ya a ver algo directamente práctico. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la agenda del día? Primero les voy a contar un poquito sobre mí, para pues que me conozcan, sepan el por qué es que aprendí un poquito sobre esto, qué camino me ha llevado para poder tener los conocimientos necesarios sobre el desarrollo de interfaces, y sobre todo para que sientan pues que el contenido que realmente vamos a ver aporta algo. Luego vamos a hablar un poquito sobre interfaces, vamos a hablar sobre qué es un framework, qué es NPM, qué es SAS, qué es Bootstrap, y por último vamos a ver una parte de live coding, que es una sesión en vivo donde yo voy a programar algo para que todos veamos todo lo que vimos en teoría, lo vamos a llevar a la práctica. Si bien no va a dar tiempo de hacer tal vez el ejemplo completo, pues ya va a ser una introducción bastante buena para que podamos continuar. Entonces, ¿quién va a dar la conferencia? Pues de nuevo me presento. Hola, Elvin ya me había presentado. Mi nombre es Eduardo Peñate. Yo actualmente laboro en una compañía de desarrollo de software a terceros, es decir, hacemos software personalizado, aplicaciones web, aplicaciones móviles, y actualmente tengo el rol de Head of Product, que vendría siendo algo así como un área a la cual llamamos el área de producto, que se encarga del diseño, se encarga del levantamiento de requerimientos y de preparar toda la estrategia para un desarrollo de software, ya que hacemos parte del diseño de la interfaz, hacemos experiencia de usuario, y yo planifico y estoy como jefe del área, si lo quisiéramos ver así. Pues a mí me gusta mucho la tecnología. En realidad yo creí que empezaba a hablar de programación cuando aprendí HTML, cuando tenía unos 15 años, tal vez. En realidad, pues todos sabemos que no era programar, pero fue el punto de partida en donde sabía que me gustaba mucho la tecnología y quería aprender más. Pues he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos, algunos de ellos que me han ayudado bastante, que han sido usuarios por cientos de miles de usuarios. Específicamente he trabajado en Centroamérica, en Europa pues tenemos ahí unos proyectos en España, he trabajado proyectos para Estados Unidos, y también he trabajado un poquito freelance para algunos proyectos en Colombia. He trabajado en roles como de UX, UI Designer, Product Manager, Visual Designer, UI Developer, Frontend Developer, y también he dado clases en alguna academia sobre específicamente un curso de introducción al desarrollo web. Y pues también les dejo ahí mis redes por si tienen alguna duda. Sin pena pueden seguirme, preguntarme algo relacionado a la conferencia, al curso o demás, tal vez alguna ruta para que les pueda apoyar, pues me pueden escribir, específicamente tal vez por Instagram, y si quisieran que tuviéramos un contacto laboral por algún motivo, podríamos conectarnos por LinkedIn. Ahora ya continuamos al contenido, que es a lo que venimos. Primero quiero que hablemos de qué es una interfaz. En realidad, una interfaz no es más que un intermediario. En realidad traté de poner el contenido lo más condensado posible para que lo lean y que realmente lo que vean ahí eso es. No metamos contenido de más. Entonces, leyendo tal cual, la presentación dice que es un intermediario traductor entre dos puntos para poder interactuar entre sí. Es decir, tenemos el punto A, el punto B, y en medio está la interfaz. Tal vez han escuchado el término interfaz específicamente refiriéndose a una pantalla por cómo se ve, o tal vez alguien ha visto el término interfaz en programación directamente, tal vez hablamos de una interfaz en Java o cosas similares. La descripción en realidad se mantiene. Es un intermediario que ayuda a comunicar un punto A con un punto B. ¿Cuál es la diferencia? Que existen muchos tipos de interfaz. No hay que cerrarnos solamente a que las interfaces nacieron hasta que existieron las compus, sino las interfaces vienen desde bastante atrás. De hecho, las interfaces vienen desde cualquier cosa con la que podemos interactuar
con alguna máquina, sin darle instrucciones directamente como con ensamblador o programarla o tal vez conectar cables y demás, porque ahí ya estamos haciendo otro tipo de interacción. Pero entre las más comunes existen interfaces táctiles. Un ejemplo, la pantalla del microondas. Nosotros presionamos un botón, pasa algo por detrás, no sabemos qué, pero el resultado es que nos calienta lo que sea que metimos. Otra interfaz, una estufa, inclusive tal vez un teclado puede funcionar como un tipo de interfaz táctil, porque nosotros presionamos algo de manera física en la que podemos sentir el estado, como que se presiona, se mueve, etcétera, que es algo físico, pasa un proceso detrás y nos da un resultado. La interfaz es ese intermediario, porque ¿cómo sabemos nosotros cuando le ponemos 30 segundos al microondas qué es lo que hace? En realidad no lo sabemos, solo lo ponemos por medio de la interfaz se encarga de comunicárselo y que nos dé un resultado. Existen también interfaces de usuario, que son las famosas GUI, que son las Graphic User Interface. Estas interfaces ya son las que nosotros vemos en programas, en aplicaciones, que ya como tal evolucionaron un poquito más allá y se ven específicamente renderizadas en una pantalla. Por ejemplo, la interfaz que estamos viendo ahora de Google Meet, que tiene ahí sus botones y demás, que cuando presionamos algo como usuarios no sabemos qué pasa, pero al presionar algo en la interfaz ocurre un proceso detrás. La interfaz como tal, como es ese traductor, lleva lo que el usuario quiere a lo que hace por detrás el software, el programa o la máquina. Incluso los juegos, todos los juegos tienen una interfaz cuando empezamos a configurar, por ejemplo, a ingresar nuestro nombre, a cambiar los gráficos y demás. También existen interfaces de realidad virtual, como por ejemplo ponernos un Oculus o algún otro tipo de dispositivo en donde ya interactuamos, pero en otro tipo de entorno. A la larga es una interfaz como la que mencionamos anteriormente de usuario, solo que un entorno de realidad virtual y tiene su propio campo de estudio, porque se expandió un poquito, hay propios patrones, propias normas, recomendaciones, etc. Y también hay interfaces de comandos. Si ustedes alguna vez han utilizado la consola, ya utilizaron una interfaz de comandos, que son las famosas CLI, que son las Command Line Interface. Por ejemplo, si instalan, no sé, Angular, Node, o algún intermediario que específicamente tenga una interfaz de consola, a esto se refiere. Por ejemplo, no sé si lo han usado, pero voy a agarrar el ejemplo de NPM, que vamos a levantar un proyecto. Para eso, pues levantamos nosotros nuestra consola, ponemos npm init y en ese momento, pues ese comando se envía, pasa algo por detrás que no sabemos qué hace en realidad, a menos que nos pongamos a estudiar el código, y inicia el proyecto con soporte para paquetes de npm. Pero quiero que noten, está la interfaz en la que nosotros nos comunicamos, que es esa línea de comandos, pasa algo que no sabemos y atrás funciona. Y así es como funcionan todas. Hay interfaces de voz como Alexa, Siri, tal vez Cortana, en la que nosotros hablamos, la interfaz interpreta, no sabemos qué pasa detrás y nos devuelve un resultado. Estos son ejemplos justamente sobre qué es una interfaz y a partir de esto vamos a partir. Aunque en la sesión de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las interfaces del tipo de usuario, las GUI, que son las Graphic User Interface. Listo. Solo antes de continuar, si hay algún problema con el audio, que se traba la pantalla o algo así, pueden hacérmelo saber en el transcurso, no hay problema y lo corregimos. Bueno, continuemos. Ahora hablemos específicamente de una interfaz de usuario, de una GUI. ¿Qué es una GUI? Es una interfaz que hoy en día, en realidad casi nadie le dice GUI, si lo ven tal vez en libros, en tal vez un contenido un poquito anticuado, voy a decir la palabra, pero normalmente a todo este tipo de interfaces ya en el mundo de desarrollo se le conoce como UI, que es una User Interface. Siempre que hablemos de UI vamos a hablar de una pantalla, de
botones, componentes y demás. Entonces, ahora en adelante en toda la sesión vamos a decirle UI. Entonces, ¿qué es una UI? Es una interfaz que se usa en dispositivos electrónicos con pantalla para tener una interacción. ¿Qué tiene una UI? Botones, textos, iconos, imágenes, animaciones, en realidad lo que quieran, que sirve para expresarle algo al usuario y que el usuario pueda interactuar a través de esa interfaz. Aquí les dejo un ejemplo de una interfaz de una aplicación móvil. Y hay que tener en cuenta, esto es un término un poquito más allá, de hecho la sesión no trata de experiencia de usuario, pero la interfaz gráfica o la UI forma parte de la experiencia de usuario, de diseñar cómo el usuario se siente con la aplicación, que si es una aplicación buena, es una aplicación mala, que le dé clic aquí, que funcione algo. Forma parte de la experiencia de usuario, sin embargo, UI no es lo mismo que UX. Si alguien le dice, es que yo hago UX design y diseña interfaces, sin hacer procesos de investigación atrás, en realidad no está haciendo UX. Ahora vamos a continuar. Hablando de interfaces, ¿quién diseña la interfaz? ¿O quién la hace? ¿Quién la desarrolla? Porque ya hablamos de esto, pero tal vez ustedes digan, es que a mí mi proyecto me toca hacer la interfaz, diseñarla, hacer el backend y demás. O bueno, tal vez alguien en su trabajo le toca hacer todo eso, o alguien dice, no, en mi trabajo tenemos un diseñador gráfico y tenemos un frontend, y entre ellos dos trabajan. Pero ¿cuál es el flujo real para poder trabajar en una compañía o cómo se debería hacer este proceso del diseño, desarrollo e implementación de la interfaz? Es un depende. ¿Por qué depende? De la organización de la compañía, de qué tantos roles tenga. Por ejemplo, no es lo mismo decir que trabajamos en un departamento de producto de Google que en un departamento de producto de mi empresa feliz Guatemala. Porque definitivamente los presupuestos no son los mismos. En Google tal vez puedan haber 10 roles enfocados directamente a un solo producto para la parte de diseño, mientras que en la otra compañía tal vez todos se autodenominaron que son gerentes de tecnología, uno gerente de ventas y demás, y les toca hacer todo al mismo tiempo, porque no hay presupuesto. Y también de buenas prácticas, para que los roles estén separados específicamente y no se acumulen demasiadas tareas sobre la misma persona y exista una sobrecarga laboral y explotación del rol. Entonces, ¿cuál es el flujo recomendado? Primero tenemos al rol de UI designer o diseñador de interfaces. Esta persona debería ser la encargada únicamente de venir y diseñar la interfaz. La puede hacer en Paint, en Photoshop, en Adobe XD, en Lunacy y cualquier programa en realidad que le plazca. Aunque uno de los estándares hoy en día es Figma. Y si pudieron darse cuenta, mi presentación está hecha en Figma, porque es un software bastante versátil para diseño, que nos permite diseñar interfaces, presentaciones, logo, lo que queramos, y todo es basado en web. Así que todo va a estar en la nube, no lo vamos a perder y nos permite trabajar colaborativamente. Entonces, esta persona diseña la interfaz, dice, voy a poner este botón aquí arriba, el fondo va a ser rojo, el logo va a estar en medio, por ejemplo, y ya tiene el diseño listo. ¿Qué pasa ahora? El UI designer se lo debería trasladar a un UI developer. Esta persona, como también se le conoce normalmente, es quien maqueta, el maquetador, el que desarrolla la interfaz, específicamente su traducción de UI developer, pero tal vez han escuchado más el rol de maquetador. Esta persona sabe mucho de tecnologías HTML, CSS y JavaScript, que son las tecnologías que entiende la web, porque no entiende otras, no hay más. Entonces, esta persona agarra el diseño que hizo la persona anterior, que vamos a decir que está en Figma. Ahí están las pantallas diseñadas. Ahora, esta persona lo traslada a código. Pasa todo ese diseño con CSS, por ejemplo, y HTML, para que se ubiquen las cosas en la pantalla correctamente, que se vea lo más parecido posible. De hecho, cualquier interfaz es replicable, pero vamos a hablar más adelante de eso. Y solo lo hace estático. O sea, no se preocupa que vamos a conectarnos a una base de datos, que
que esto tiene que funcionar de tal manera con componentes que se levanten y se autogeneren, etcétera. Podría hacerlo, porque podría maquetar esta interfaz directamente en un framework o librería, como hacerlo de una vez en Angular, en React, en Vue, para que ya esté listo específicamente en ese entorno, pero solo maquetado, no hay lógica por detrás. Yo le doy clic al botón comprar y me va a navegar tal vez al carrito, pero no va a haber nada en el carrito. Tal vez unos ejemplos de cómo se va a ver, pero en realidad no va a funcionar la aplicación. Solo es pasar todo el diseño a código. Y ahora vamos con el último rol, que es el más común, que posiblemente es el que más hayan usado y es el sobre el que tal vez se enfoquen muchas de las propuestas laborales, y es el front-end developer o el diseñador de la capa lógica del usuario. Esta persona debería encargarse de agarrar toda la lógica de conectarnos a una base de datos, de viajar para tal punto a tal otro, consumir un paquete, hacer que un componente sea bastante reutilizable, optimizar algunas cosas, pero ya es como tal desarrollar sobre la base de código que dejó el UI developer. El frontend ya no tendría por qué maquetar, a menos que fueran maquetados pequeños. Ya si fuera algo muy complejo, pues lo ideal sería volver un paso atrás, lo maquetan y se lo regresa al frontend. Porque el frontend no se enfoca, o hoy por hoy no es un rol que debería maquetar. Normalmente decimos, es que pobre el frontend porque le va a tocar hacer un diseño bien complicado. O alguien dice, es que mis aplicaciones no me quedaron bonitas. Y en realidad es porque estamos dejando unos roles atrás o algunas habilidades a los que no le estamos poniendo atención para mejorarlas. Entonces, una vez entendido estos roles, que es el flujo recomendado para entornos web, vamos a pasar a otro punto, que es que en algunas compañías se trabaja de otro modo. No es lo recomendado definitivamente, pero como mencioné, depende de presupuestos, la organización de la compañía y las buenas prácticas que ésta tenga. ¿Qué pasa normalmente en las empresas? No se diseña la interfaz, es decir, tenemos tal producto, sabemos que hace esto, que el frontend lo desarrolle y lo diseña al mismo tiempo sobre la marcha. Por ejemplo, sabemos que en algunos casos solamente ni siquiera se desarrolla, o sea, no hay ningún dibujito por detrás de diseño o algo, que el frontend es el mismo que maqueta e integra la lógica, o bien en ocasiones, como no existe ese diseño de interfaz y solo queremos el producto para allá, o tal vez no para allá y hay presupuesto, pero no hay alguien que lo diseñe, entonces se utilizan librerías ya existentes, que ya tienen componentes por detrás y demás, como por ejemplo, que usáramos, a ver si se me ocurre alguna, como NextUI, ng Bootstrap, o alguna otra que ya nos pueda dar de algún modo todo un sistema de diseño solo para arrastrar, si lo queremos decir así, aunque sabemos que hay que escribirlo a código, pero ya no hay que pensar en cómo se va a ver. Ponemos un botón y el botón ya está. Pero el flujo recomendado pues siempre es UI Designer, UI Developer y Frontend Developer. Antes de esto hay otros roles, pero son de experiencia de usuario y pues la conferencia no se enfoca hacia allá. Y si alguien tiene alguna duda sobre algún rol, pues puede adentrarse, pues posiblemente encuentre específicamente su salida laboral en una de estas, de estos puntos para poder introducirse más. Ahora, ¿qué nos da una interfaz bonita? ¿Cuáles son los pros de verdad tener una buena interfaz? Primero, es que hay un principio de estética de la experiencia del usuario que se conocen tal vez como heurísticas, que son puntos que uno debería seguir para que la experiencia de su aplicación sea buena, que el usuario esté feliz. Y uno de esos puntos es la estética. La estética dice que una persona que mira una aplicación A y una aplicación B, mientras que la A se ve fea y la B se ve bonita, va a pensar que la B funciona mejor, aunque por detrás esté malísima, aunque por detrás sea lenta, no tenga las mismas funciones, pero el simple hecho de poder verla mejor le va a dar la sensación de que nuestro producto es el mejor. Entonces vamos a pasar al siguiente. Dice que puede ser clave para el éxito de un producto digital. ¿Por qué este punto? Porque es más fácil vender un producto que se ve bien a un producto que se ve mal y hay que explicar la interfaz.
alguien tal vez puede decir, bueno, entonces si mi proyecto solo voy a hacer una bonita interfaz para dar la impresión de que mi proyecto es buenísimo y demás, va a funcionar, aunque pues siempre hay pruebas por detrás que definitivamente van a valorar que realmente su proyecto funcione. Pero como primer punto, por el principio de estética, de experiencia de usuario, sabemos que su proyecto va a parecer que funciona mejor que otros. Segundo, el tener una interfaz bonita hace que sea un poquito más fácil o amigable de utilizar, porque identificamos mejor dónde está el botón, dónde están los inputs, que las agrupaciones se entienden, dónde va cada cosa, etc. Y también va a mejorar la satisfacción del usuario. El usuario va a sentirse más feliz de poder ver una interfaz bonita a una interfaz como la que encontramos tal vez en puntos de venta, en supermercados, en algunos proyectos, sobre todo estatales, o proyectos que ya son legacy, que tienen años y años y nunca jamás renovaron la interfaz, pero como funcionan, así lo dejan. Podríamos mencionar tal vez alguna entidad de impuestos del país. Y vamos a pasar al siguiente punto. Aquí quisiera preguntarles, tal vez con alguna reacción, ¿qué interfaz o cuál aplicación para ustedes funciona mejor? Tal vez la de la izquierda o la de la derecha, sin saber cómo funciona nada de nada. Por ejemplo, si yo les dijera que reaccionáramos con el corazón por la de la izquierda y con un aplauso por la de la derecha. Ahí en ese punto podríamos ver de que para ustedes da la impresión de que funciona mejor la de la derecha. Hasta el momento no he visto ningún corazón. Bueno, ahí vi 2 o 3. Y pueden ser puntos variables. A la larga, no son de fijos. Para alguien puede ser que funcione el de la izquierda, pero si nos enfocamos a nivel de estadístico, gran parte de los que reaccionaron, tal vez un 90%, prefirió la de la derecha. Eso significa de que nos vamos a enfocar hacia un lado de que esta aplicación funciona mejor, aunque tal vez no, tal vez está bien complicado de entender, tal vez ni siquiera funciona cuando le doy play, se queda trabado, y la de la izquierda sí funciona bien, pero netamente por estética nos da esa impresión. Ahora quiero que hablemos de un punto, y es que cualquier diseño es replicable. Tal vez han visto algún meme, algún TikTok o algo demás en el que está el diseñador haciendo su diseño bien bonito, con flores, poniéndole de todo, que está sencillo, y luego aparece el frontend o el maquetador sudando, porque cómo va a replicar eso a código y demás. Pero en realidad es que cualquier interfaz es replicable. ¿Qué necesitamos? Tener bases sólidas de conocimientos web, sobre todo de CSS. Segundo, tener tiempo, porque si no hay tiempo definitivamente no se va a poder replicar tal cual la interfaz. Y tercero, que hay cosas que podemos quitar de la interfaz si es que realmente está muy complicado de seguir el diseño, pero es algo que tal vez afecta la experiencia en 0.0001. Y integrarlo aplica crear una tarea tal vez de una semana. Entonces, en tiempo, seguramente, si tienen algún project manager, podría gestionar eso y decir, no, quitémoslo y nos vamos con otro punto. Por acá tengo algunos proyectos en los que he trabajado, en los que tengo el lado izquierdo el diseño y cómo me quedo en desarrollo. Ambas cosas le hice yo. Tienen algunos puntos variables, sobre todo fueron por tema de tiempo, pero la idea es que puedan darse cuenta de que podemos hacer una interfaz que fácilmente puede ser replicada en un 90%, si no es que en su totalidad, dependiendo del tiempo. Tengo aquí otro ejemplo más. Si ven que algunas cosas se alargan o demás, es porque lo de desarrollo son screens de mi pantalla, y lo de la izquierda son diseños en Figma y los tamaños no coincidían en píxeles. Aquí tengo otro ejemplo. Ahora, veamos cuáles son los puntos clave para desarrollar cualquier interfaz. Si ustedes le toman screen a esto, estudian esto que les estoy diciendo, les aseguro que van a ser unos UI developers buenísimos en los que ninguna interfaz les va a parecer difícil.
van a poder analizarla, van a poder decir, esto lleva acá, esto va dentro de un div sin siquiera tocar código, y no va a haber nada que no pueda ser replicado en realidad. Primero lo primero, saber CSS. Si ustedes quieren diseñar interfaces web o con tecnologías web específicamente, sin CSS, de entrada ya están perdidos, porque el navegador únicamente entiende CSS. Si alguien les dijo, es que existe LS, existe SAS, existe PostCSS, en realidad les mintió. Al final del día, todo se traduce a CSS, porque si no el navegador no lo interpreta. Lo mismo pasa con HTML, con frameworks, por ejemplo, que mi aplicación está en React, en Angular. Al final del día, todo lo va a traducir el framework o librería JavaScript, porque el navegador no entiende otros archivos, no entiende archivos TS, no entiende archivos .astro, por ejemplo. Él solo va a entender HTML, CSS, JavaScript, y tal vez alguien que sepa un poquito por ahí de algún estándar adicional, sabe que también puede interpretar WebAssembly. Entonces, primer punto, aprendamos CSS. Segundo punto, aprendamos sobre positions. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que quiero hacer un posicionamiento relativo, sabemos que cuando ponemos eso, las cosas se van a posicionar un poco conforme lo que tienen alrededor, conforme a sus hermanos. Y también sabemos que existen varios tipos de posicionamiento, pero específicamente lo que nos tenemos que enfocar es en el relativo y en absoluto. Aquí tengo una corrección en la presentación, lo voy a cambiar de una vez, que no debería decir relative y layout, sino relative y absolute. ¿Por qué? Porque el relativo nos permite posicionar conforme a lo que hay en la interfaz y el absoluto conforme toda la pantalla. Con esas dos cosas ustedes pueden hacer maravillas. Segundo, entender el modelo de caja. ¿Qué es el modelo de caja? No es más que un cuadrito que sale en cada uno de los componentes web que nos dice cuánto mide el componente, cuánto tiene de largo o ancho, cuánto tiene de margen, de borde, cuánto tiene de padding. Entonces, si ustedes quisieran ver el modelo de caja, basta con que presionen la tecla F12 o, depende de su sistema, vayan a inspeccionar cualquier sitio y del lado derecho les va a aparecer una cajita que posiblemente ya hayan visto. Ese es el famoso modelo de caja. Y nos habla específicamente de todas las propiedades que tiene un elemento. Si ustedes entienden el modelo de caja y los tipos de configuración del modelo de caja, en los que pueden trabajar. Listo, ya corregí la presentación. Van a poder replicar cualquier interfaz. Segundo, ¿qué es lo que tendrían que, o tercero, qué es lo que tendrían que aprender bien para poder replicar cualquier interfaz? Si ustedes aprenden Flexbox, ya tienen prácticamente las habilidades completas para poder replicar lo que sea. Flexbox es una propiedad de CSS que les permite posicionar elementos en un orden específico, como para cumplir un layout, para dejar espaciados, hacer columnas, hacer filas. Que las filas y columnas en realidad son la base del análisis del diseño de interfaces. Entonces, con Flexbox ustedes ya pueden hacer lo que sea. Si saben Positions y Flexbox, por eso lo marqué en negrita, prácticamente deberían ser capaces de replicar cualquier cosa. Obvio, estoy omitiendo aquí cosas como poner el color de fondo de un elemento, cambiar color y redondear bordes, porque deberían ser conocimientos básicos que recalqué en el primer punto de saber CSS. Mientras que los otros yo consideraría que serían un poquito ya más avanzados. Algo más que podemos aprender, tal vez Grid. Grid es una propiedad de CSS que también nos permite hacer layouts, como decir, arriba va a ir la barra de navegación, a un lado vamos a tener un menú lateral, un componente por acá, un componente por allá, y que se posicionen solos. Esto ya es un poquito más avanzado. Alguien podría decir que es una alternativa para no usar Flexbox, que en parte podría ser verdad, aunque Flexbox y Grid se deberían complementar y no ser competencia. Pero si ustedes solo saben uno de los dos, con eso basta.
aunque deberían aprender, por supuesto, el otro. Y por último, un punto clave, que sepan sobre componentes y organización. Saber decir, este es un componente, este es otro, este es otro. Con componentes me refiero a partes que vemos en la interfaz, como un botón, un texto, una imagen. Y organizarse, manejar una buena estructura de archivos, poder sacar algún archivo, una imagen, bocetearle, decir, esto es una agrupación, esto es la barra de navegación y demás, y descomponerlo todo de otro modo. Por ejemplo, aquí vemos que hay que identificar los componentes de una interfaz y pensar en código, agrupaciones, que en este caso son divs. Si ustedes diseñan interfaces, van a utilizar muchísimos divs, botones, alineaciones, etc. Entonces, aquí a la izquierda tengo un diseño de una interfaz. Y a la derecha, como esta interfaz la tenía en Figma, le puse que solo pudiéramos ver los bordes, para que de algún modo nos enfoquemos específicamente en identificar los componentes y no perdernos en colores y demás. Nos damos cuenta de que en la parte superior existe una barra de navegación que tiene un logo, hasta el fondo aparecen otros elementos. Alguien podría identificar rápidamente, bueno, eso podría ser un div. Le pongo flexbox, una propiedad que sea between, para que las cosas se separen al 100% del tamaño del navegador, y listo. Luego tenemos otra barra de navegación. Entonces alguien podría decir tal vez, bueno, entonces agrupémosla con la primera, todo en el mismo div o en la etiqueta que les plazca. Y mismo comportamiento, vemos que algo aparece al inicio, algo al final. Bueno, entonces le meto flex, space between, los elementos se separan y ya tengo mi layout. Y de ese modo vamos identificando los elementos de una interfaz, viendo qué hay, cómo lo podemos posicionar, y ya vamos pensando en otro tipo de análisis, pensar en agrupaciones y propiedades para poder cumplir el layout, no tanto en colores en este momento. Ahora vamos a otro punto. Quiero que hablemos de qué es un framework. ¿Por qué vamos a hablar de qué es un framework? Porque vamos a utilizar uno en la sesión de hoy. Entonces, primero leamos. Un framework es un paquete de herramientas, ya tiene funciones implementadas, es algo que ya tiene cosas hechas para que utilicemos, modifiquemos un poquito, pero no tengamos que construir de cero. Por ejemplo, hay una constructora que en un mundo ideal, con un botón, hace aparecer una casa en 3D en un segundo. Y tal vez yo le puedo cambiar el color en una aplicación antes de que me la construyan y demás, y ya está listo. O sea, un framework es una caja de herramientas que ya tiene cosas prehechas. Mientras que una librería son partecitas que ya están hechas para que utilicemos. Entonces hay que meter una parte y luego la otra y luego la otra para poder armar algo. Por ejemplo, podríamos decir que hay algún framework que me establece cuartos de la casa. Entonces me da un cuarto, un cuarto, un cuarto, y si yo junto muchos cuartos a la vez de diferente tipo, voy a obtener una casa. A la larga llegué al mismo resultado, la diferencia es el cómo. En uno ya está todo hecho, me ahorro tiempo, no tengo que pensar tanto, mientras que en el otro hay que ir haciendo todo por partes. Independientemente de qué utilicen, que ya depende mucho del motivo y tiempos, es que si usan frameworks o librerías, su principal objetivo es ahorrar tiempo y hacer cosas mejores en realidad, porque no es lo mismo alguien que tuvo mucho tiempo para hacer una funcionalidad y que la suba a NPM o alguna CDN y ya solo la consumamos y hagamos funcionar una función, vale la redundancia, a que nosotros escribamos algo que tal vez nos quede mal y tenga errores. Ya vimos que es un framework, un paquete de cosas que ya están hechas para utilizar. Ahora hablemos de qué es NPM. Por si no han utilizado Node, en realidad Node es un entorno de desarrollo para JavaScript, donde se ejecuta JavaScript, tal vez lo podemos ver como una máquina virtual, donde se ejecuta el código de JavaScript, pero Node tiene un gestor de paquetes. Un gestor de paquetes no es más que un programita, vamos a explicarlo así, es un programita que se encarga de traer dependencias, funcionalidades, paquetes, archivos, cualquier sinónimo que le quieran dar para que nuestro proyecto use. Entonces este gestor de paquetes dice, bueno,
En este proyecto van a implementar un chat y hay un paquete que se llama Agora para implementar chats, entonces lo vamos a jalar para tenernos ese código. Ahora podemos decir, bueno, en este paquete van a utilizar React, entonces vamos a jalar los React de NPM y lo ponemos en nuestro proyecto. En sí eso se encarga de pedir, instalar y manipular las cosas que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y este gestor, pues es el que trae Node por defecto, que se llama el Node Package Manager, que es NPM. Aquí les mencioné lo mismo que les acabo de explicar, que es un lugar donde se guardan paquetes. Incluso hay una página en la que ustedes pueden ingresar para conocer todos los paquetes de NPM que pueden utilizar. Incluso ustedes pueden crear sus propios paquetes y subirlos a alguna función o similar. Y que no solo existe NPM, en realidad hay más alternativas. Una de las más famosas podríamos decir que es Yarn. Yarn es un gestor de paquetes, que si no estoy mal el logo es como un gato o algo similar, que nació por Facebook. Yarn es un gestor de paquetes que nació de tecnologías de Facebook, así que hay personas que lo utilizan con todo ese entorno, por ejemplo usar React y Yarn, o existen otros como Brew, creo que hay otro que se llama como Chocolate y algo así, pero ya no son tan usados como estos dos, que es NPM y Yarn. Ahora, si queremos tener NPM, ¿qué hay que hacer? Instalar Node. No sé si hasta este punto alguna vez en su vida han instalado Node o han utilizado JavaScript de manera local, pero es bien sencillo, al menos si están en un dispositivo Windows, pues seguramente también en dispositivos de macOS, solo deben ingresar a nodejs.org/download y listo. Siguiente, y van a tener Node instalado, la última versión. Y con eso, por defecto, ya van a tener instalado NPM. Eso es NPM hasta ese momento. Vamos a continuar. ¿Para qué vamos a usar NPM? Para instalar dependencias del proyecto. ¿Qué cosas debe tener instaladas en local para poder ejecutar ese proyecto? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer una función que se encarga de obtener el valor de la moneda de Guatemala cada vez que la ejecuto. El cambio en dólares, por ejemplo. La subo a NPM y ahí está. Alguien la va a usar en su proyecto, la instala por medio de NPM y la manda a llamar en diferentes puntos. Pero la función está en un paquete de fuera, en una carpeta fuera que se llama Node Modules. No sé si tal vez han visto en algún momento alguna referencia, pero hay tal vez algún meme en el que sale alguien con su mochila de Node Modules y es una cosa enorme y pesada. Es porque descontroladamente instalan módulos un poquito de manera alocada y al final la carpeta Node Modules termina pesando gigas y gigas y gigas porque son cosas que su proyecto utiliza. Aunque la carpeta Node Modules nunca se sube al servidor o al menos al repositorio porque es una mala práctica en realidad. Para empezar, su proyecto va a tardar muchísimo en subir, sino que cada persona instala esos módulos con un comando en su computadora. Hay un documento por ahí que se llama package.json, que se encarga de decir qué programitas utiliza mi proyecto para instalarlos y no tenerlos que subir al repositorio. Entonces, ¿esto qué hace? Solo manejar por ahí las dependencias. Decir, necesito esto para que mi proyecto se ejecute. ¿Para qué vamos a usar NPM en esta sesión? Para instalar Bootstrap, también SAS, y tener acceso a todo el código. NPM, ¿qué hace? Se trae todo el código y lo pone en una carpeta de nuestro proyecto. Nosotros podemos ver cómo funciona por detrás, manipularlo incluso, aunque definitivamente esa no es una buena práctica, por lo que les comenté de que esa carpeta se instala cada vez que alguien va a clonar el proyecto. Entonces, si lo cambiamos una vez en mi compu y lo subo, y la otra persona va a instalar, no va a tener lo mismo. Es una instalación de cero. Entonces, definitivamente no es recomendado modificar esa carpeta de ese modo. Y también vamos a usar NPM para hacer scripts propios. De poder decirle por medio de la consola que haga algo y que suceda algo detrás. Hacer una automatización. Ahora, recapitulando, vimos, un framework es un conjunto de cosas ya hechas. NPM es alguien que nos dice qué cosas necesito para que mi proyecto funcione, para traer librerías. Ahora hablemos de SAS. ¿Qué es SAS? Que justamente son los puntos de la conferencia
Uno es Bootstrap y otro es SAS. Entonces, SAS como tal es un lenguaje. Ahí les mencioné que sí, ya sabemos que CSS y HTML no son para programar, pero siguen siendo lenguajes de otro tipo, lenguajes de estilos, lenguaje de maquetado, pero son lenguajes. Entonces SAS es un lenguaje. Es un lenguaje igual a CSS, pero con superpoderes. La misma página de SAS lo dice. Y SAS significa Syntactically Awesome Style Sheets. El concepto se parece mucho a lo que significa CSS. La diferencia es que tiene por aquí otra palabra en la que vamos a hacer énfasis, que es awesome, que es hacer algo mejor todavía, hacer algo asombroso. Es porque SAS integra funcionalidades adicionales que CSS no tiene. Hay algunas que ya se van replicando con el tiempo, porque en realidad no tengo el dato exacto. Creo que cada año o cada cierto tiempo salen nuevas funcionalidades de CSS. A veces no nos damos cuenta porque es un poquito complicado saberlo. En realidad hay que ir al sitio del consorcio de la W3C a ver qué funcionalidades adicionales tiene, esperar que los navegadores la implementen, porque cada navegador tiene que implementar las funcionalidades, como el manejo de variables de CSS, es algo que ya se puede. Temas de modo oscuro y demás ya son soportados en algunos casos, pero hay que ver mucho el navegador y para descubrir estas funcionalidades hay que estar detrás de esas páginas, que en realidad es una página bastante complicada de leer. Mientras que SAS ya lo trae todo, se actualiza un poquito más e inclusive hay personas que mencionan que SAS prácticamente es un lenguaje de programación porque tiene condicionales, variables, ciclos y otro tipo de funciones. En SAS podemos poner o emular algún tipo de if, en SAS podemos venir y hacer un tipo de for, podemos crear variables y prácticamente eso lo convierte en un lenguaje de programación, aunque realmente su significado como tal no es que SAS sea un lenguaje de programación. Ahora, necesitamos saber CSS para usar SAS, definitivamente, y que SAS soporta CSS. Si no sabemos nada de lenguaje adicional de SAS y solo CSS, todo lo que escribamos, SAS lo puede interpretar. Más CSS no puede entender lo que hagamos en SAS. Por ejemplo, implementar un mixing que vendría siendo como la unión de dos cosas en SAS y lo ponemos en CSS, Pattern no lo va a entender. Y existen dos configuraciones. Dentro de SAS podemos usar archivos SCSS y archivos .sas. Aunque estemos usando SAS en nuestro proyecto, no es lo mismo decir que el archivo es .sas que el archivo .css. Le vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué nos da o qué nos ayuda SAS en nuestro proyecto? Primero, a que el proyecto sea más fácil de mantener a lo largo del tiempo. Sabemos, podemos organizar todo en archivos. Esto también se puede en CSS, pero aquí podemos tener un poquito más de control en hacer cosas que se reciclen. Por ejemplo, podríamos hacer una variable de color rojo, amarillo y azul y por medio de un for automáticamente crear todas las clases de btn-yellow, btn-blue, etcétera, sin nosotros escribir una sola línea de código para crear esas nuevas, sino que hacemos una función que automáticamente cree esas clases conforme a un arreglo de colores que tenemos. Y esto nos ahorra mucho tiempo, porque no es lo mismo escribir 100 clases que se llamen, por ejemplo, btn-color, a hacer solo un arreglo de 100 colores, una función, y que automáticamente todo eso SAS lo transforme en código CSS listo para utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre usar SAS, usar SCSS y usar CSS? Hasta enredan los términos. En los primeros dos estamos utilizando el lenguaje SAS. La diferencia, en el primero me olvido de los puntos y comas y me olvido de las llaves. Aquí funciona puras tabulaciones. Si no estoy mal, creo que en este curso han utilizado Python. Entonces, es lo mismo. Para poder decir que algo pertenece a un padre o a una agrupación, se deja una tabla. Si son hermanos, se mantienen en el mismo nivel. Así funciona SAS. Aunque hay puntos en los que tal vez sea complicado de mantener y demás, pero ya depende mucho de cada quien.
Luego vamos al otro punto que es SCSS. Ahí es prácticamente lo mismo que CSS. Necesitamos incluir de manera obligatoria llaves y puntos y coma. Y ahora vamos a CSS. Lo mismo de siempre, posiblemente ya conozcan. Y este código también sirve para ejemplificar un poquito las diferencias. Por ejemplo, en los primeros dos vemos que se declaran dos variables, que las variables se declaran con un símbolo de dólar, nombre y color de la variable y el valor, que pueden ser colores, pueden ser strings, pueden ser un color en hexadecimal, en RGB, lo que sea. Y para mandarlo a llamar, se manda a llamar igual que se declaró, signo de valor de dólar y el nombre de la variable. Y que podemos hacer contenido anidado. ¿A qué me refiero con esto? Enfoquémonos en la de en medio. Vemos que hay una etiqueta de tipo A. Y dentro de sus llaves hay otra función del hover de esa A. Esto es imposible de hacer en CSS. En CSS hay que ser específicos y el código crece un poquito más, mientras que aquí todo lo que pongamos dentro en las llaves, todo va a ser relacionado solo al elemento A. En CSS, para hacer esto, tendríamos que poner primero la declaración del elemento A y luego otra declaración nueva para la parte del hover y especificar de nuevo que nos estamos refiriendo al elemento A, mientras que anteriormente no. Solo con que lo pongamos dentro de las llaves o con una tabulación. Y para decir que nos referimos al mismo elemento, hay que poner un ampersand. Pero ahora pasemos al punto fuerte de la conferencia, que es Bootstrap. Bootstrap es un framework de CSS, es decir, tiene muchas funcionalidades de CSS ya implementadas para que nosotros solo utilicemos en nuestro proyecto. Tiene cosas como componentes, utilidades, colores y bastante más. Bootstrap nació por Twitter. En realidad, cuando lo hicieron, si no estoy mal, fueron creo que 2 personas que eran parte del equipo de Twitter y lo hicieron para mantener sus productos internos. Dentro de Twitter como tal, pues existen diferentes mini aplicaciones que a veces no salen al público, sino son de uso estrictamente de la compañía. Y lo crearon para que todos los proyectos fueran iguales. Porque ¿qué pasaba? Que tal vez ellos tenían el proyecto para gestionar las entradas y salidas de la compañía y el proyecto de un RP, de algo de finanzas. Se miraban muy diferente y ellos querían mantener la consistencia, que todo se mirara igual y que todos se sintieran en la misma línea gráfica. Entonces crearon Bootstrap para mantenerlo todo del mismo modo. Ya con el paso del tiempo y demás, pues se expandió y ahora ya lo tenemos en el público y lo podemos utilizar. ¿Cuál es la idea de Bootstrap o por qué nace? Es facilitar la escritura de CSS por medio de clases, declarar estilos por medio de clases ya declaradas en Bootstrap, como por ejemplo decir bg-primary. Eso nos pone el fondo de color primario. Nos ahorramos mucho más tiempo del que nos tomaría ir al CSS, llamar a la propiedad y escribir sus propiedades de color de fondo. Todo directamente desde las clases. ¿Y por qué hablamos de SAS? Primero, porque al ser un curso de introducción al desarrollo de interfaces, es que recomendado utilicemos un framework que nos permita escalabilidad o un lenguaje de programación, que en este caso es SAS. Y segundo, porque Bootstrap específicamente está escrito con SAS. Si ustedes van a ver el código de Bootstrap, todas sus funciones, sus mixing y demás, pueden incluso ustedes estudiar para crear su propio framework, su propia librería, utilizando SAS. Y recuerden que no solo existe SAS, hay otras alternativas. Y para entender un poco de Bootstrap, podemos ir a la documentación que se encuentra en getbootstrap.com. Ahí habla específicamente de todo lo que es el framework como tal, etc. Ahora avancemos. Tal vez han escuchado cosas como estas. Que Bootstrap es lento, que los componentes de Bootstrap son feos, que yo soy mejor desarrollador porque no uso frameworks y librerías, que Bootstrap no se puede personalizar. Quiero que le pongan atención a este punto, que todos los sitios se sienten iguales, que se parecen, que se nota cuando un sitio está hecho con Bootstrap, y que a la gente no le gusta porque igual termina escribiendo CSS. Alguien podría decir, no, yo soy del equipo de utilizar Tailwind, que es otra librería muy famosa y que está tomando mucho auge, que se basa también en clases y utilidades, tiene sus diferencias con Bootstrap, pero todo es un depende, ¿para qué lo vamos a utilizar?
Entonces, si han escuchado cosas como esas, déjenme decirles que pueden o no tener razón. Depende mucho de buenas prácticas y del enfoque que le quieran dar al uso de Bootstrap. Ahora, Bootstrap es amado por unos y odiado por otros. En mi experiencia, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en la parte del equipo de desarrollo de backend, nos hemos dado cuenta que les ayuda bastante. Normalmente las personas que están de parte de frontend pues tienen un conocimiento tal vez un poquito mayor en cuanto a tecnologías de maquetado como CSS, pero si están en backend puede complicarse un poquito. Tal vez han visto esos videos en los que ponen al backend a centrar un div y empiezan a sudar y cómo lo hacen y que buscan en Google y preguntarle a ChatGPT y demás, porque hay varias maneras de hacerlo. Y aunque sea un desarrollador senior, siempre lo va a buscar. Y específicamente se refiere tal vez un poco sobre el tema de los backend, porque no tienen tanta interacción. Y el utilizar Bootstrap los ayuda a que ya no hay que pensar tanto, sino solo utilizar lo que la documentación diga. Y lo que diga eso es más fácil de maquetar. Y Bootstrap llega a la ayuda del tipo de personas que pueden tener no tanto conocimiento para maquetar o no les gusta el maquetar, porque también pasa que como a alguien no le gusta hacer interfaces, entonces se dedica solo a backend. Pero bueno, ya mucho hablé, entonces vamos a hacer una pequeña sesión de live coding. ¿Qué vamos a hacer en la sesión? Vamos a levantar un nuevo proyecto, en este caso va a ser un proyecto en Django. ¿Por qué en Django? Porque ustedes lo van a utilizar específicamente en su sesión de clase. Entonces vamos a levantar un nuevo proyecto en Django, pero sepan que lo que vamos a hacer va a ser por medio de NPM, así que no importa si usen Django, si va a ser un proyecto tal vez en React, ahí pueden haber variantes, igual lo mismo con Angular, pero lo pueden hacer. Si es un proyecto desde cero totalmente, se hace igual. La diferencia es que aquí vamos a tener a Django detrás como motor de frontend. Entonces, voy a parar la presentación y vamos a iniciar la sesión de live coding. Y listo. Un segundo. Bueno, primero lo primero. ¿Qué interfaz vamos a tratar de replicar? Espero que nos dé un poquito de tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a eliminar unos puntos de la interfaz, pero vamos a tratar de implementar al menos el layout de las tarjetas y la barra de navegación. De nuevo, si quisieran ver esto en su pantalla para no tener que verlo aquí en la sesión, se lo voy a compartir a Elvin en el chat para que se los pueda enviar a ustedes. Bueno, entonces, la aplicación que estoy utilizando se llama FigJam, por si a alguien le interesa. Es una aplicación derivada de Figma que nos permite hacer tableros de colaboración como rayar, mechar, etc. Entonces, vamos a eliminar en esta interfaz algunas cosas como el apartado de los inputs, no porque no se pueda, sino en realidad por el tiempo. Vamos a quitar posiblemente este apartado por acá. Pueden ver que al estar dentro de FigJam yo puedo ver sus manos y demás, porque esa es la idea de estas aplicaciones. Vamos a hacer trabajo colaborativo. Entonces vamos a enfocarnos en la barra de navegación y en el contenido. Como primer punto, si nos enfocamos en un análisis, podríamos definir lo siguiente. Vamos a identificar así de entrada que aquí hay una barra de navegación. Luego que aquí viene el contenido. Que dentro de la barra de navegación vamos a tener el logo. Y aquí al final vamos a tener otro elemento
que vendría siendo aquí donde aparece el perfil, un mundo y demás. Y aquí en el contenido vemos que hay un layout. ¿Cuál es el layout? Hay filas y cada fila tiene n cantidad de columnas, que en este caso tenemos 6 columnas. Entonces, en nuestro contenido vamos a tener que implementar una fila. Vamos a cambiar aquí el color. Y cada fila internamente va a tener 6 columnas. Y algo así nos quedaría. O este sería el análisis breve que hicimos ahorita del maquetado. Pudimos haberlo hecho un poquito más avanzado, pero los tiempos nos detienen. Ahora sería la interpretación de la interfaz, que es específicamente de la aplicación de Airbnb. Quise traer algo un poco del mundo real para que vieran que en verdad se pueden replicar muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Que personalicemos Bootstrap por dentro, cambiemos valores de variables para que el sitio no se parezca, omitamos esto de que solo funciona cuando todo se ve igual, es porque no personalizan Bootstrap, porque para personalizarlo la única manera es hacerlo por medio de Sass. Si lo hacemos por medio de la CDN, cuesta mucho. Tendríamos que hacer un important en el CSS, que es como reescribir el valor de la propiedad, que eso es una muy mala práctica. Debemos de evitar utilizar importance lo mayor posible. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla y vamos viendo. Un segundo en lo que preparo aquí el entorno. Y listo. Bueno, ahora les comparto toda mi pantalla. Aquí pues ya tengo un proyectito levantado, pero lo vamos a hacer desde cero. La carpeta slides es donde yo guardo un poco del contenido que estoy compartiendo cuando pongo la presentación al lado. Y esta era una prueba que estaba haciendo sobre la interfaz, pero vamos a hacerlo todo desde cero. Primero, pues voy a necesitar abrir mi consola. Hay que aclarar que para este punto, pues ya tendríamos que tener en Django instalado si quisiéramos hacerlo como lo voy a hacer yo en este momento. Entonces, primero lo primero, vamos a necesitar levantar el proyecto. Para crear un nuevo proyecto en Django, vamos a necesitar crear o utilizar el comando Django. Voy a hacer un poquito más grande la consola. Django-admin start project. Seguido de eso, el nombre de nuestro proyecto, al cual voy a llamar Airbnb. Presionamos Enter. Aquí me confundí en el nombre, en un comando. Si no me confundo en la sesión, no es live coding, dicen a veces. Vamos a ver, y es aquí Start Project, me falta una T. Entonces, listo, nuestro proyecto ya se levantó. ¿Cómo lo sé? Aquí está la carpeta detrás que se llama Airbnb. Vamos a viajar a esa carpeta. Yo estoy utilizando la consola de Bash que pueden obtener en Windows instalando Git. Entonces, vamos a viajar a la carpeta Airbnb con el comando cd o haciendo clic aquí en nuestra computadora y vamos a abrir esto en VS Code. O bien, desde la consola podemos escribir el comando code ya aquí dentro, punto diagonal para que levante una ventana de VS Code en la carpeta en la que estamos actualmente, que fue lo que ahorita hice. Bueno, entonces ya tenemos nuestro proyecto arriba. Algo que me gusta hacer para que podamos ver todos el código en tiempo real, les voy a compartir una sesión de LiveShare con Erwin. Esto es un enlace donde ustedes pueden ver mi editor directamente en sus computadoras para que se vea mejor, porque entiendo que a veces en las llamadas cuesta un poquito ver, se puede trabar o cosas similares. Esto va a estar solo de lectura, así que nadie va a poder escribir. Entonces por aquí ya tengo el link listo.
Esto, por si les interesa, lo pueden hacer por medio de un plugin que se llama LiveShare. Es un plugin de Microsoft que de momento pues no viene instalado por defecto. Entonces, si ustedes entran, les va a pedir que ingresen un nombre de usuario para no entrar como anónimos o que inicien con su cuenta de GitHub. Para no hacer tanto problema, pueden poner un nombre cualquiera y ya. Empezamos. Ahora, esto tenemos en nuestro proyecto. En Django vamos a tener un archivo que se llama manage.py, nuestra carpeta que se llama Airbnb con varias configuraciones del proyecto. Y esto ya es la teoría de cómo montar el proyecto en Django, pero ahora tenemos que instalar una base de datos para que el proyecto funcione. A estas instalaciones se les conoce como migraciones, que es un montón de código que se ejecuta atrás. Eso es una migración por si lo usan en su trabajo. Es código que hay detrás en un motor de base de datos para poder hacer varios inserts y que su proyecto funcione. Pues Django lo necesita también, porque en Django también podemos hacer aplicaciones frontend y backend en el mismo punto. Entonces, para instalar las migraciones, vamos a ejecutar el comando Python. Voy a hacer un poquito aquí más grande la consola. ¿Alguien me está viendo en video? Python manage.py, que es el archivo que encontramos por acá, y vamos a escribir el comando migrate. Va a empezar a hacer todo el proceso de crear las tablas en la base de datos y listo. ¿Qué hay de nuevo? Nos creó aquí una base de datos en SQLite y con esto ya estaría listo el proyecto. Solo alguien levantó la mano, no sé si quisiera comentar algo o... Sí, solo no sé si podrías volver a mostrar el comando que pusiste en el bash para levantar el proyecto, por favor. Sí, no hay problema. Voy a limpiar mi consola con CLS, perdón, es con Clear. Y el comando es el siguiente. Python manage.py migrate. No, el anterior, para empezar el de Django. Para empezar el proyecto. Sí. Para crear el proyecto, el comando que vamos a utilizar es Django-admin start project y aquí iría el nombre del proyecto. Este sería el comando. Entonces ya tenemos nuestro Django listo, ya instalamos la migración, ahora veamos que funcione y no sean solo mentiras que no es live coding y resulta que me están poniendo otro servidor a la par. Entonces vamos a ejecutar otro comando que es el comando Python manage.py, que es el archivo que tenemos por acá, y ejecutamos el comando run server. Presionamos enter, esto va a levantar el servidor de Django por detrás y nos va a decir que va a estar ya desplegado en nuestro localhost en esta dirección. Si yo lo abro, y mi otro monitor se abrió, pero ahorita lo pongo en pantalla, vamos a ver algo como esto. Con esto ya sabemos que Django está corriendo, nos está mostrando una interfaz que ya trae por defecto el administrador de Django para hacer algunas cositas por ahí. Entonces, ahora sí ya está nuestro proyecto listo. ¿Qué necesitamos ahora? Implementar plantillas, que es otro tema en Django. Todo esto es de Django específicamente. Todavía no hemos entrado a hablar sobre desarrollo de interfaces. Bueno, ¿cómo vamos a implementar esto? Lo vamos a hacer de una manera un poquito sencilla. Primero vamos a crear una nueva carpeta. Aquí dentro que vamos a llamar templates. En esta carpeta vamos a guardar todas las vistas de nuestro proyecto, todos los HTML. Vamos a crear uno nuevo, por acá que se llame index.html o el nombre que ustedes quieran en realidad. Igual la carpeta templates puede llamarse vistas, páginas, como ustedes quieran. Voy a crear una estructura básica por acá. Le vamos a poner un H1. Diga hola. Ahora, ya tengo lista mi plantilla, que va a estar dentro de la carpeta templates. Ahora hay que configurar el proyecto para que sea capaz de reconocer lo que la carpeta templates dice. O decirle, tus plantillas van a estar aquí en esta carpeta. Entonces vamos a ir a la carpeta del nombre de nuestro proyecto, que en este caso se llama Airbnb, a Settings, que aquí es donde se guarda todas las configuraciones de directorios y demás. Y vamos a buscar con Control F
la palabra templates. Y aquí ya la ubicamos. Django hace el énfasis con el nombre templates para lo que se refiere a renderizados HTML. Y hay una propiedad dentro de este arreglo que se llama tiers, que son directorios. Entonces aquí podemos poner todas las carpetas donde vamos a manejar las plantillas. Como les dije, puede llamarse como quiera. Casualmente me gusta llamarle templates, entonces le voy a decir aquí adentro, entre comillas, va a estar templates. Con esto le digo ya, bueno, tus plantillas van a estar en esta carpeta. Ahora Django ya aprendió dónde van a estar, para que ya no se confunda, ya sabe a dónde ir a buscar los HTML, pero solo lo aprendió, no lo hemos puesto en práctica. Entonces ahora hagamos que funcione. Para eso, ya que tenemos nuestra plantilla hecha, tenemos que crear otro archivo adicional aquí dentro de la carpeta, o incluso podría estar afuera. La verdad no importa, pero para la facilidad de rutas lo vamos a poner aquí en la carpeta del proyecto, que se va a llamar views.py. Puede llamarse páginas, puede llamarse vistas, como sea, pero yo siempre recomiendo que programemos en inglés como un estándar. Entonces tenemos ya views. ¿Cómo funciona Django para renderizar? Si vamos al archivo urls.py, aquí hay una variable que se llama URL patterns, donde tiene varias rutas, donde por defecto tiene una que se llama admin, y aquí tiene una función o un método. ¿Cómo funciona de crear rutas? Necesitamos crear la palabra path, entre paréntesis recibe unos parámetros, que path es una función. El primer parámetro es la ruta, que es un string del navegador donde vamos a ingresar, que podría ser diagonal hola, diagonal perfil, diagonal usuarios, diagonal compras. Y el otro parámetro que recibe es otra función que devuelve un renderizado de HTML. Inclusive aquí podríamos escribir de una vez código HTML, pero poniéndole una función antes. Pero para que entiendan la estructura. Función que recibe la ruta y después otra función que devuelve el maquetado. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Aquí en Views vamos a crear nuestra función que va a devolver el index.html. Para eso vamos a tener que poner una función en Python que se define como def. Nombre yo le voy a poner index de momento. Index necesita un parámetro que vamos a utilizar más adelante, que es el parámetro request o el parámetro rec, para hacerlo más simple. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a regresarnos el renderizado. Render es una función, ahorita la vamos a importar. ¿De qué? Render necesita primero saber el método, que en este caso son los métodos de HTTPS o HTTP, que vamos a encontrar get, post y demás. Por defecto, si consultamos una función en Django, es un método get. Entonces aquí por dentro hay un get. Entonces dice que vamos a tener el método get y que esto nos va a devolver, ¿qué cosa? El index.html que yo ya definí aquí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un error aquí. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque dice que render no está definido. Vamos a dar clic aquí en el botón de ayuda y vamos a importar render desde Django Shortcuts, porque se puede importar desde otros lados, como de Flash, de Graphics, depende que tengan instalado ustedes. Y ya. Con esto ya le dije, si ejecutamos index, vamos a renderizar index.html. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo venir aquí a URLs, hacer una importación de mi archivo views, para que tengamos todos sus métodos, y vamos a decirle que de esta misma carpeta, esto significa el punto. ¿Por qué el punto? Porque estamos aquí en el mismo nivel, si no le tuviera que poner otras cosas. Vamos a importar el archivo views. Ya, con esto, si ahora yo le doy clic aquí donde dice views, voy a navegar a mi archivo. Vemos que se conectó correctamente. Ahora, vamos a crear la ruta. Vamos a crear la ruta que sería cuando entramos a la página, al sitio, y no pongamos nada. Que eso sea lo primero que renderice. Entonces vamos a poner aquí path, paréntesis para los parámetros. Entre comillas vamos a decir que no hay nada, porque va a ser como que entráramos, por ejemplo, a mi página.com. Este es el punto de partida. Quiero que cuando entre esto se renderice.
coma, el método que devuelve esto. En este caso sería, esto está en views.index. ¿Por qué pongo views? Para hacer referencia de que en ese archivo vamos a obtener este método. Y ya, al final le tengo que poner una coma porque esto es un arreglo. Y ya definimos entonces, creamos la carpeta templates, nuestro archivo HTML, la URL donde va a renderizar, el renderizado por detrás con Django. Y si todo nos ha salido bien, pues ahora deberíamos entrar al index.html al ejecutar el proyecto. Vamos a ver si es verdad. Voy a presionar Control C para parar la consola y si hago la flecha hacia arriba, vuelvo a comandos pasados. Entonces, vuelvo al comando anterior, presiono Enter, volvió a levantar el servidor, ya abrió aquí en mi lado derecho, lo voy a arrastrar y aquí está, hola. Y está renderizando esto porque no hay /admin. Ahí ya cambia la vista, que es la que ya existía por detrás. Si yo la borro, pues ya no va a hacer nada. Pero aquí podría ponerle diagonal perfil, etcétera. Entonces lo vamos a dejar así. Con esto ya estamos listos para empezar a maquetar. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Lo primero, vamos a hacer una instalación de nuestras dependencias por NPM. Ahora sí, ya vamos a empezar a hacer el desarrollo de interfaces con Bootstrap y Sass. Primero vamos a tener que ejecutar nuestro proyecto con el comando npm init, --y. Init hace que nuestro proyecto tenga soporte para Node Package Manager, que inicie un nuevo proyecto, y -y es que a todo le ponga que entre porque sí. Que no vamos a hacer ninguna configuración adicional. Esto ya se levantó. Si lo tenemos listo, va a crear un archivo por acá que se llama package.json. El package.json nos da información de nuestro proyecto y demás. Podemos ir al apartado scripts. Estas son cosas que va a hacer nuestro proyecto si presionamos un comando. Por ejemplo, podríamos crear un nuevo script que se llame aquí saludar. Este script va a decir hola. Para ejecutar scripts personalizados, lo escribimos aquí dentro de scripts. Es un JSON, vamos a poner npm, el comando run para escribir un script nuevo y escribir el nombre que fue saludar. ¿Qué va a hacer nuestra consola o esperamos que diga? Que nos diga hola. Vamos a dar clic, enter, perdón. Y ahora dice hola. ¿Esto qué significa? Yo aquí podría personalizar los scripts para no tener que escribir Python manage py run server. Entonces podría poner un script que se llame server. Decir que por detrás va a escribir Python manage.py run server. Guardo. Ahora entonces escribo npm run server. Debería ejecutar lo que hizo antes Python. Vamos a ver si es verdad. npm run server. Perdón, escribí mal el comando. Control C para arreglarlo. Ahí está, server con R. Lo ejecuto. Y vemos que específicamente volvió a ejecutar lo mismo que antes, solo que ahora de manera más cortita, para no tener que escribir cada vez el comando completo. Entonces, ya que tenemos npm, vamos a hacer una instalación de Bootstrap y de Sass. Para esto vamos a poner el comando npm i para decir que vamos a instalar algo, y vamos a instalar Bootstrap. Presionamos Enter, va a empezar por detrás npm a instalar esta nueva dependencia o este nuevo paquete de código y lo va a poner en nuestro proyecto como dependencia. Hay dependencias que son de desarrollo y hay dependencias que son del proyecto como tal. No vamos a entrar a detalle en eso, sino que nada más a la instalación, ya está listo Bootstrap. Si vamos a la carpeta Node Modules, que es donde se instalan todos estos paquetes, aquí va a estar Bootstrap y todo su código. Y aquí está la carpeta de Sass, donde tiene todo el código de cómo funciona por detrás. ¿Qué necesitamos también instalar? Node Sass. ¿Qué es Node Sass? Sass como tal lo podemos instalar en nuestra computadora para que quede de manera global o como dependencia del proyecto para que las personas no tengan que instalarlo, sino con npm install ya lo jalen y lo tengan listo. Entonces vamos a hacer un npm install de nuevo, pero ahora vamos a instalar node-sass. Damos enter. Esto va a ser todo un proceso de configuración detrás para poder preparar nuestro proyecto para que funcione con Sass y desde ahí jalar los archivos de Bootstrap. Entonces,
Mientras esto se instala, vamos a hacer algo más. Vamos a crear una carpeta aquí en el índice del proyecto que se llame SCSS, que es en lo que yo voy a trabajar. No me gusta trabajar con los puntos .sas porque siento un poquito desordenado. Entonces, aquí en esta carpeta voy a guardar todos mis estilos, o le llaman estilos, styles, como quieran. Lo mismo con el archivo. En este caso yo le voy a llamar style.scss. Aquí ya manda la extensión. Lo pongo. Mi propio editor pues ya tiene un paquete de iconos que detecta que esto es un archivo de SAS y vamos a hacer una prueba sencilla de compilación. Para ello yo voy a venir y le voy a decir que en todos los archivos que encuentre, todos los elementos, vamos a decirle que su color de fondo va a ser rojo. Presionamos guardar. No hizo nada porque es un archivo SAS, o sea, no le hemos mandado a llamar, no hemos configurado nada ni nada. Es como que pusiéramos un TXT. Ya está el estilo, pero no hace nada. Esto hay que renderizarlo a CSS porque el navegador no entiende otra extensión. Entonces vamos a venir y vamos a crear aquí una carpeta donde vamos a guardar los estilos, imágenes de nuestro proyecto. Esta carpeta se debe llamar static. Aquí vamos a guardar estilos, imágenes, lo que sea que vamos a utilizar en Django. Ahora, como en Django hay que hacer todas estas configuraciones, hay que venir de nuevo a decirle a Django que aquí va a estar guardado todos los archivos estáticos. Entonces vamos a venir de nuevo a la carpeta del proyecto, Settings, y vamos a buscar ahora hasta abajo, un apartado que dice dónde están las cosas estáticas, pero vamos a agregar una porción de código adicional para que Django entienda que hay cosas adicionales en la ruta de estáticos, para que lo pueda identificar bien. Es esta porción de código. Igual todo este código los voy a subir a un repositorio y se los voy a hacer llegar por medio de Erwin para que lo tengan a la mano. Igual pues pueden tener la grabación para repasarlo si necesitan. Entonces agregamos esta porción de código, que es lo que hace el regular el path de nuestro equipo, porque por alguna razón a mí me daba problema. Y esto a su vez necesita acceder a funciones del sistema operativo. Entonces hay que importarlo. Aquí nos marca el error, damos clic en la lupita y le damos importar OS. Listo. Ya se importó, ya Django entendió dónde están los archivos estáticos. Ahora venimos al index y podemos enlazar cosas como imágenes y demás. Si no, no va a funcionar porque Django es un servidor por detrás. Para que esto funcione, necesitamos incluir hasta arriba de nuestro código una porción de código adicional de Django que es load static. Con esto le estamos diciendo que nuestro archivo va a ser capaz de leer archivos estáticos que están en esta carpeta. Si hacemos un href o algo así para traer una imagen, un link para traer un CSS, no va a funcionar a menos que incluyamos esto. Todas las cosas en Django, por si no lo han empezado a ver, se escriben de este modo, para hacer un comando como tal. Ahora, incluyamos el CSS. Vamos a decirle aquí, vamos a poner un link de tipo CSS, y en el href vamos a decir que va a haber un CSS aquí en static. Quiero que pongan atención que ahorita no existe. Ese CSS no existe, nos lo vamos a inventar. Para que esto funcione tenemos que escribir otro comando para que sea capaz de implementar este archivo. Entonces tenemos que poner comillas, símbolos de porcentaje, escribir aquí la palabra static para decirle que esta ruta la vamos a ubicar en esta carpeta y posteriormente ya ponemos entre comillas simples el nombre del archivo. Vamos a imaginar que aquí en static existe el style.css. Con esto ya está la ruta. Es una ruta estática, pero esto es lo que importa. Dentro de la carpeta debería existir este archivo. Ahorita pues no existe. Nuestro proyecto no va a hacer nada. Vamos a hacer que exista. ¿Cómo vamos a hacer que exista? Vamos a implementar un visor o un comando de watch de SAS para que esté atento a los cambios que hacemos en SAS. Automáticamente lo renderiza CSS y se genera un archivo aquí en static que se llame style.css. Entonces vamos a ir de nuevo a package.json. Vamos a crear aquí un comando que se llame styles.
un script. ¿Y qué va a hacer este script? Va a ejecutar el comando node sas. Esto también lo podríamos hacer aquí en consola, no pasa nada, pero el script, la idea es no escribirlo cada vez, que se corte el comando. Entonces vamos a decirle node sas, va a ejecutar un comando de watch, es decir, no va a compilar solo una vez, sino que va a estar atento a cualquier cambio, vuelve a compilar, y vuelve a compilar, y vuelve a compilar. En sí sería un proceso de transpilación, más o menos. Bueno, entonces, primero que va, ponemos el archivo de origen y el archivo de salida. ¿Dónde está el archivo de origen? ¿Qué es lo que vamos a leer? Está dentro de la carpeta SCSS, le pongo el punto diagonal porque estamos aquí mismo, todos somos hermanos. Diagonal style.scss. Este es mi SAS. Entrada, ahora definamos la salida. ¿Dónde quiero que se renderice lo que voy a sacar? Yo quiero que se renderice en la carpeta static y que el archivo se llame style.css. Aquí le pongo la extensión. Podemos renderizar en diferentes tipos de extensiones, pero ahorita vamos con esto. Veamos si funciona. Vamos a hacer un npm run, que es un comando personalizado que se llama styles. Entonces yo le pongo aquí styles. Perdón, escribí de nuevo, me faltó la S. Y aquí SAS ya empezó a escuchar. Si vamos a ver en static, no hay nada. ¿Les mentí? No. Está funcionando. Lo que sucede es que necesita que yo en el archivo haga una función de guardar. Entonces voy a dar un enter y voy a guardar. Posiblemente en algunos casos de errores cuando usen Node SAS, porque el sistema detecta que no hubieron cambios mayores o que no dio tiempo como de guardarlo. Este es un error que se puede solucionar ahí con unas cuantas cositas, pero no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a guardar de nuevo. Ahora ya, sacó un mensaje aquí de felicidades, se guardó y salió en verde. ¿Qué más pasó? Automáticamente salió un nuevo archivo que se llama aquí style.css. Yo entro, que hay el mismo código que yo escribí en SAS. La diferencia es que aquí ya se ve un poquito diferente, porque trata como de optimizarlo o cosas similares. Entonces, de ese modo, yo en SAS estuve escribiendo mi CSS, esta es la salida final y mi proyecto hace referencia a esa salida final. Vamos a ver si funciona. Vamos a venir aquí y recargar. O creo que tengo que volver a levantar el servidor. Un segundo. Voy a crear una nueva consola aquí en el símbolo de más. Y como ya tenemos un comando, si no estoy mal, para levantar el servidor que hicimos con esto, vamos a llamarle aquí npm run server. Damos unos segundos, el servidor se vuelve a levantar. Y listo, funcionó. Se enlazó el color y en este momento ya estamos haciendo varias cosas. Conectamos SAS a un proyecto, estamos renderizando a CSS, hicimos scripts personalizados, aprendimos a levantar un proyecto en Django, a levantar vistas en Django y a utilizar archivos estáticos. Ahora ya tenemos SAS corriendo. Todo lo que yo escribo aquí se va a renderizar acá en tiempo real porque tengo un watch acá prendido. Si lo quiero apagar, control C. Entonces ahora sí, veamos algo ya en nuestro proyecto. Le voy a quitar este color de fondo porque en realidad pues está un poquito curioso. Y vamos a poner un H1 que diga hola clase. Si vuelvo acá y lo guardo de nuevo, el texto por defecto del navegador, que en este caso yo estoy utilizando Firefox, es una tipografía como que fuera serif, de estas que tienen las puntas así como de carta o un poquito antiguas. Y vamos a incluir Bootstrap en nuestro proyecto. Vamos a traérnoslo todo ahorita, todo completo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una importación en el archivo de SAS, traernos todo el código de Bootstrap. Esto se va a meter aquí, va a salir poquitas líneas de código y luego vamos a ver todo lo que tiene Bootstrap por dentro en el archivo CSS. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que utilizar un import. Esto sirve para traernos archivos de otro lado que tienen que ser de tipo SAS. Entonces vamos a decir aquí import. Entre comillas le vamos a decir dónde está el archivo. Si vemos acá, el archivo está aquí un poquito afuera que se llama node modules. Entonces vamos a salirnos de aquí de la carpeta,
unas 2 carpetas atrás. Vamos a ir aquí a Nuevos Módulos, luego a la carpeta que se llama Bootstrap, luego a la carpeta que se llama SCSS y nos vamos a traer el archivo Bootstrap. Podemos ponerle la extensión o no, esto es realmente indiferente porque el mismo SAS entiende que son archivos de SAS y lo va a tratar de renderizar. Ahora quiero que vean qué pasa. Voy a guardar. Ya tardó un poquito más en hacer el renderizado, un par de segundos, pero listo. Aquí fue una línea de código porque me traje todo SAS, pero ¿qué hay en el style CSS? Está todo el código de cómo funciona Bootstrap. Son, no sé, como 9000 líneas de código estoy viendo. Con esto ya nos trajimos todo Bootstrap. Es lo mismo que traerlo con la CDN, solo que de manera normal. ¿Y qué pasa acá? Si yo recargo el tipo de letra, ahorita ya va a cambiar de una vez. Ahí está. O la clase ya salió con otro tipo de letra porque el código de Bootstrap ya tiene una tipografía por defecto. Pero ahora hagamos algo nuevo, de verdad. Ahora sí personalicemos Bootstrap porque no estoy haciendo nada que no puedan hacer sin utilizar la CDN. Hasta aquí no habría diferencia entre traerlo con un link que hacer todo este proceso de instalar SAS, NPM y demás. Entonces, para ello vamos a ingresar a la documentación de Bootstrap, que es esta de acá que encontramos en Get Bootstrap. Como yo no especifiqué la versión aquí con el arroba, vamos a leer la más nueva, que es la 5.3x. La documentación, pues, primero tiene una parte de introducción que habla sobre qué es Bootstrap, cómo está construido, cómo lo podemos utilizar con Webpack, qué cosas de JavaScript hay que tener en cuenta, de accesibilidad, cómo contribuir a Bootstrap, porque Bootstrap es open source, cómo personalizarlo, que esto es lo que nos vamos a enfocar, que de hecho hay hasta una parte que dice SAS, porque es la única manera que tenga que hacerlo. Y tenemos aquí unos layouts, contenido, formularios y demás. Ahora, para la personalización vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a dar clic aquí en SAS, nos da una estructura de proyecto recomendada. Aquí dice cómo importar Bootstrap y aquí mismo nos da una parte inicial de traernos todo por partes. Si vemos que Bootstrap es muy lento, podríamos traernos solo el layout, solo los botones, solo lo que queramos usar. De esta manera el proyecto deja de ser pesado. Si queremos solo nada más para maquetar bonito, nos traemos solo unas cosas y no traernos los acordeones, los modales y demás, que incluye peso. Entonces vamos a copiar aquí este código, lo vamos a pegar acá, aquí abajito. La ruta, estoy viendo que se mantiene, en realidad ya la tengo como es, entonces no tengo que modificar nada. El mismo Bootstrap me dice, aquí arriba puedes agregar archivos extras si quieres. Primero tienes que incluir las funciones, explica para qué, podemos ir a ver el código. Aquí podemos sobreescribir las variables de Bootstrap para que se renderice. Aquí, hojas de estilo adicionales, Bootstrap ya tiene soporte para Dark Mode, que aquí se incluye. Y otras funcionalidades que son opcionales y otras obligatorias. Podemos ir leyendo. Pero hagamos una pequeña prueba. Bootstrap por defecto tiene algunas clases, como podemos decir que es BG Primary. Primary se refiere al color principal de Bootstrap. Entonces, si vamos aquí a mi documento y yo recargo, el primary de Bootstrap por defecto es el azul. Todo lo que yo ponga con primary va a ser azul. Si yo pongo un H1 que sea con la clase color primary, le voy a quitar el BG Primary, si no, no lo van a ver. ¿Qué va a pasar ahora? Solo aquí me confundí. Text Primary. Ahí está Text Primary y salió azul. Todo lo que sea con guión primary va a salir de ese color, pero resulta, no, es que yo no quiero que mi página se vea igual a todas. Todas las que son con Bootstrap es azul. ¿Cómo lo cambio? Alguien si usa CSS podría decir, ah, bueno, entonces voy a venir aquí, voy a poner en este código, voy a sobreescribir esa clase, la vuelvo a crear, le pongo aquí que su color de fondo sea rojo y le agrego un import, que es decirle, hazme caso a mí y no al que venía atrás. Esto es mala práctica, hay que modificar las variables desde el fondo. Entonces tenemos que venir aquí, ubicarnos en dónde está la sobreescritura de variables, que serían al punto 2, y decir, bueno, la variable primary, vamos a ver cómo identificar dónde está cada variable en este archivo.
ahora ya no va a ser del color que pusieron antes. Yo quiero que la variable primary sea morada. Pongámosle que sea verde, para que se note la diferencia. Ya, aquí solo le dije la variable primary es verde. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que tenía John primary ya no va a ser enlazado al color azul, sino ahora va a estar sobre el verde. Sobreescribimos la variable y ya cambiamos las cosas de Bootstrap. ¿Cómo cambiamos los estilos entonces? Hay que ir viendo todas las variables que tiene. Podemos cambiar tipo de letra y demás. ¿Dónde las podemos encontrar? En la misma documentación. Nos va a dar algunas variables que vamos encontrando como la de color de fondo por defecto, los colores, si queremos agregar colores personalizados, cómo hacer nuevas funciones, mixings y demás. O dentro de los mismos componentes que tenemos aquí al lado. Pero, por ejemplo, si yo quisiera adentrarme más a fondo, conocer bien dónde va cada variable y saber qué voy a sobreescribir, entonces yo podría venir acá y dar clic en esta ruta de variables. La abro, recordemos que esto está en SAS, esto no hay que modificar, esto está en Node Modules, no hay que modificarlo. Aquí vemos todas las variables que Bootstrap usa y las podemos ir cambiando. En realidad son un montón, Bootstrap son miles y miles de líneas de código. Pero agarremos alguna de tipo de letra, porque Bootstrap por defecto ya trae un tipo de letra. Entonces podríamos decirle con esta variable, bueno, yo no quiero que tu tipo de letra sea el que ya estás usando ahorita, sino otro. Lo vamos a quitarle aquí el color que tenía. Vamos a ver cómo es el tipo de letra que ya trae por defecto Bootstrap. Es este de acá. Cambiémoslo. Digámosle que ahora yo quiero que el tipo de letra sea Poppins. Creo que esta la tengo instalada en mi computadora. Vamos a verlo. Guardo, recargo y sí la tenía instalada. Ya cambié la variable de tipo de letra. Ahora todo lo que yo escriba va a estar con este tipo de letra. Y puedo aprovechar las cosas que ya Bootstrap trae. Entonces yo podría venir aquí, crear mis botones y demás. Y empezar a personalizarlo. Y con eso ya podemos empezar a hacer las interfaces. De ese modo, evitamos tener entonces Bootstrap cargado sobre lo que no nos sirve, modificar las variables principales y empezar a maquetar con lo que necesitamos en nuestro proyecto. Bueno, entonces, una vez que vimos esta modificación de colores, nada más restaría modificar todo el tema de Bootstrap por las cosas que necesitemos e incluirlas dentro de nuestro proyecto. Entonces ya podríamos empezar a maquetar ahora sí nuestra interfaz de Airbnb. Entonces, ya podríamos venir aquí a Bootstrap. Buscar, por ejemplo, el componente de la navbar para no tener que escribirlo todo desde cero. Aquí ya tenemos una. La voy a copiar. Vuelvo a mi código, la pego. Guardo. Vamos a ver en nuestro proyecto recargo. Y aquí está la barra de navegación. ¿Por qué no funcionó? Porque se ve todo feo y no como en la página de Bootstrap. Eso es porque, como les mencioné ahorita, estamos importando por porciones. No nos trajimos Bootstrap completo. Entonces tenemos que venir aquí e importar el estilo de la navbar. Vamos a ir aquí a los opcionales, crear uno nuevo, borrar el fondo y en vez de lo que diga vamos a buscar el que se llame navbar. Guardo, con esto ya importamos ese estilo de la barra de navegación. Recargo y ahora sí ya se parece un poquito más. ¿Por qué todavía sigue sin parecerse? Porque la misma barra de navegación contiene componentes que no hemos importado, como un componente de tipo dropdown, el componente de los inputs. Vamos a irlos importando. Entonces yo podría agregar aquí
el dropdown. Con esto ya tendría que cambiar un poquito el estilo. ¿Tenemos? Ahora ya cambió. Ahora vamos con los botones. Podríamos buscar aquí. Ahora el tema de los botones. Guardo. Ahora sí ya se trae el estilo y ya se ven bonitos. Vamos a hacer el mismo tema con... traigámonos... Forms, creo que es el que arregla los inputs. Porque este todavía sigue con un estilo algo feo. Vamos a recargar. Y sí, eso era. Ahora ya nos fuimos trayendo solo lo que necesitamos. Quiero que noten que por defecto nuestras cosas ahora son verdes. Ya no son azules como alguien que tal vez ha utilizado Bootstrap antes. Es porque ya lo fuimos modificando, pero aún así se parece mucho a Bootstrap. Pero no queremos que sea así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a replicar nuestra interfaz de Airbnb. Primero, obtengamos cuál es el color que Airbnb va a utilizar en su interfaz. Vamos a asignar el primario como este color por acá. Lo voy a obtener aquí el código. Listo. Ahora ya volvemos aquí en nuestro apartado. Esas. Decimos que el primario ahora es este color de acá. La tipografía, pues de momento se la voy a poner como Poppins porque no he inspeccionado cuál tiene Airbnb. Ahora sí, ya hicimos nuestra configuración un poquito más a como debería ir la marca. Porque este botón de acá sigue verde, hay que ver el código que tiene ese botón. Puede que sea un btn-, etcétera, que no sea primario. Entonces, si vemos la interfaz de Airbnb, dijimos que íbamos a dejar solo el logo. Entonces vamos a borrar todo. Y vamos a dejar solo el tema de la navbar. Si yo guardo, recargo, ya no va a estar nada, solo el texto. Ahora, yo quiero modificarlo más porque se sigue pareciendo mucho a Bootstrap, está raro. Entonces vamos a ver qué tiene por dentro la navbar y asignarle diferentes espacios. Podríamos venir aquí a Styles, ir a personalizar la barra de navegación, ir a ver qué tiene el archivo por dentro. Vemos que tiene un montón de cosas. Entonces estas son variables. Esto es como está por detrás. Vemos que tiene un padding, el cual podemos modificar con unas variables que hay por acá. Esto es un poquito más de ir inspeccionando, pero nos permite hacer bastante sencillo nuestro código. Pero por temas de ejemplificación, entonces vamos a modificar aquí directamente en la navbar. Entonces vamos a decirle que tenga un padding en X, tal vez en Y, de 4, con PY4. Esto va a alargar el contenido, listo. Ahora incluyamos nuestro logo de Airbnb. En este caso lo voy a traer de internet con la URL. Entonces me voy a ubicar acá. Vamos a poner una imagen. Voy a pegar. Y nuestro logo aparece enorme porque no tiene ninguna manipulación. Lo podríamos cambiar directamente desde SAS con alguna clase o con algunas de las mismas funciones que ya nos da Bootstrap. Por ejemplo, podríamos probar con un col2 que le debería dar un tamaño de columna de 2 a la imagen. Que no es la mejor práctica, al menos para maquetar algo ya mejor, pero por temas de tiempo lo vamos a hacer de ese modo. Ya tenemos por ahí nuestro logo. Podríamos decir tal vez, por ejemplo, bueno, la barra de navegación tiene un fondo un poquito raro. Entonces vamos a borrarlo. Puedo guardar. Ahora ya es blanco totalmente. Ahora hagamos el layout, o al menos una tarjeta de las que hay acá. Nada más para terminar y ver cómo manipular los estilos. ¿Cómo se compone? Imagen, contenido y precio. Entonces vamos a crear una estructura con una sección. La sección por dentro va a tener un div con la clase container que lo va a limitar y a darle algunas propiedades en Bootstrap. El container a su vez debe
tener por dentro una fila y la fila a su vez puede tener diferentes columnas. Bootstrap se compone de un sistema de 12 columnas, así que lo vamos a dejar a 2 cada una para que sean las 6 que ya incluye específicamente. Pues aquí pondríamos, aquí irá la estadía. Venimos y recargamos y aquí ya se nos aplicó como debería de ser. Entonces ahora podemos venir aquí y buscar alguna imagen. Voy a buscar una imagen cualquiera y vamos a empezar a maquetar. Primero vamos a pegar aquí nuestra imagen. Podemos agregarle una clase porque vemos que en Airbnb los bordes son redondeados. Entonces podemos agregar aquí una clase que sea rounded para la imagen y que el largo de la imagen sea W100, que es el 100% de su ancho. Entonces vengo y recargo. La imagen por defecto tiene unos bordes un poquito redondeados por ahí y yo no toqué ni una sola línea de código. Incluso podemos hacerlo más redondeado todavía con rounded LG. Porque me confundí por acá en el nombre, pero todo esto lo encuentran en la documentación. Entonces, así podemos ir jugando. Por ejemplo, si yo sé que mi redondeado por defecto de mi página, de mi aplicación, no es este, entonces puedo ir a buscar la variable, reemplazarla y todo lo que pongan de clase rounded ya va a salir con el estilo que me han dado en la interfaz inicial. Y de ese modo podemos ir maquetando lo demás. Podríamos poner aquí como hotel bonito, por ejemplo. Vamos a decir que esto va a ser de un tamaño H6. Vamos a agregar un párrafo que va a tener la clase live, que tiene ya también unos estilos personalizados, y todo esto lo podemos cambiar. Incluso a este H6 le podemos decir que el tipo de letra sea bold, con FW bold. Y agreguémosle un botón también, aunque no lo tiene Airbnb, pero nada más para ejemplificar. Le vamos a poner que sea BTN- primary o outline primary para que se vea más, que diga comprar. Recordemos que ya cambiamos el estilo, entonces esto tendría que ser como rosadito. Vamos a recargar y aquí está, hotel bonito, el mejor hotel de la zona. De este modo ya vamos preparando una interfaz utilizando netamente Bootstrap sin tener que escribir CSS y demás, y cualquier valor que queramos intercambiar por ahí, pues únicamente es ir ajustando espaciados, cambiar valores de variables, y todo el mundo va a tener el mismo lenguaje porque Bootstrap es nuestra base central. Entonces, creo que por temas de tiempo podríamos dejarlo hasta este momento. Al menos ya da el punto de partida de que podemos modificar variables, podemos pasar a otras cosas adicionales, modificar el estilo de Bootstrap, que todos leamos la documentación de Bootstrap y lo que diga, eso implementemos y el equipo de desarrollo sea el encargado de manipular los estilos para que las aplicaciones no se parezcan entre sí y todos manejemos el mismo lenguaje de código. Entonces me gustaría terminar con eso. Pues tienen la grabación, recomendaría que sigan estudiando la documentación de Bootstrap para conocer todo lo que incluye, porque yo traté un poquito más como que sean cosas que ya existen, pero mi intención era más dejarles el punto de saber que podemos utilizar Bootstrap para nuestros proyectos. Entonces, con eso tendríamos el contenido de hoy. Pasaría al último punto por si alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que estuvimos viendo. Creo que fue una sesión bastante extensa, pero espero que puedan obtener algo de ello y tal vez tener la incomodidad de saber hacia qué rol enfocarse o cómo implementar esto en alguno de sus proyectos. Quisiera saber nada más si tienen alguna duda respecto a lo que vimos, respecto al diseño de interfaces, maquetados y demás. La pueden hacer llegar por las preguntas y respuestas o abrir su micrófono directamente. Si no, eso sería todo por hoy de mi lado.
Gracias por tu tiempo, Eduardo, por los temas que nos diste hoy. Creo que son de bastante ayuda para los estudiantes, ya que son temas que aplicarán en su proyecto número 3. Te quería agradecer por tu tiempo nuevamente y también el tiempo de los compañeros que asistieron a la conferencia. Si tienen alguna duda, pues es momento de hacerla. Si no, pues daríamos por terminar la sesión del día de hoy. Nos veríamos en la próxima clase. Gracias, compañeros, y gracias, Eduardo, nuevamente. Feliz día, gracias. Feliz día. Entonces, agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda, pues me la pueden hacer llegar y estamos al tanto. Que estén bien. Gracias, Eduardo. Feliz día. Gracias, feliz día. Buen día.